proyecto de investigación para el postdoctorado se centra en el análisis de la implementación del Plan Vuelvo a Estudiar, que es un plan del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que tiene distintas líneas, y yo me focalicé en la línea territorial del Vuelvo a Estudiar. A mí me interesa trabajar como dos líneas. Una que tiene que ver con el tema de las políticas públicas desde lo que es la mirada de los trabajadores, puntualmente de instituciones estatales, que son centros de convivencia barrial, anteriormente conocidos como CRECER o CTR, centros territoriales de referencia. Y por otro lado me interesa el tema de las políticas públicas vistas desde el lado de los destinatarios o los beneficiarios de esas políticas. Porque si bien hay puntos en común, no es lo mismo, por un lado, la implementación de la política pública y por otro lado la gestión por parte de los, ya sea sujetos individuales u organizaciones en estos barrios. Hay ciertas diferencias que, bueno, es lo que a mí me interesa, sobre todo, poder trabajar. Hay un objetivo, si se quiere, de investigación que tiene que ver con analizar cómo se produce la implementación, cómo se construye esta política día a día, ¿no? Un poco siguiendo un supuesto que es más teórico, que tiene que ver con que el Estado no es un ente abstracto, sino que se construye a través del accionar de agentes concretos, ¿no? que son los que le dan vida al Estado en el territorio. Y algo que para mí es central dentro de este enfoque es la cuestión sitiada o la posibilidad de trabajar en contexto, cómo te permite ver la implementación de la política, sea desde lo institucional o desde una organización en un barrio popular o en un territorio determinado, poder trabajar cuál es el contexto en donde esa política se pone en movimiento y qué es lo que pasa con el Estado, con los trabajadores del Estado, con los sujetos beneficiarios y aquellos que directa o indirectamente se benefician o encuentran de alguna manera su vida modificada por determinada política. En un mismo estado uno puede observar lógicas contradictorias que están conviviendo. De hecho, en una misma institución, la escuela es un muy buen ejemplo de eso, uno puede entrar a una escuela y observar que ahí conviven lógicas de gobierno, racionalidades de gobierno, por tomar un término de Foucault, que son hasta contradictorias, ¿no? Yo un poco estuve intentando analizar la implementación de esta política en esos términos, y sobre lo que estoy reflexionando actualmente es, digamos, que si bien hay tanto desde el diseño como de la implementación cotidiana, claramente yo veo que hay una lógica ligada al derecho, ¿no? A que el destinatario es un sujeto de derecho que por distintas razones tiene un derecho que ha sido vulnerado, que es el derecho a la educación, y que es una obligación del Estado restituirle ese derecho, ¿no? En términos generales, lo que uno puede como ver es esta cuestión de no tanto como una interpretación propia, sino también por ida y vuelta con los mismos trabajadores de estos espacios. Siempre el común es la falta de recursos y las dificultades a veces de implementar algunas políticas, porque a nivel diseño es una cosa, pero después a nivel de implementación, en el contexto particular, siempre hay variables y bueno, depende también de la complejidad del contexto. Entonces, cómo potenciar lo que surge de los territorios siempre es el tema de los recursos, pero a su vez una lectura, si se quiere, mucho más como más en profundidad de lo que está sucediendo en esos territorios, para que las políticas no terminen siendo de orden más bien asistencial y sí tengan ese componente integral, que es lo que digamos, es como el valor que tienen los SBO, por lo menos la propuesta con la cual surgen estos espacios institucionales.